Buenas noches, el día de hoy vamos a estar en la sección de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Iniciando en el capítulo 13, dice así: estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea el rey como quien ejerce soberanía, eso lo dice la Reina Valera 2015, o como lo dice la NBLA, dice al rey como autoridad. La palabra que utiliza Pedro, sujetos, tiene también el sentido de obedientes, y esa obediencia se le debe a toda y cada institución o entidad humana. Vamos a ampliar cuáles son esas entidades o instituciones. Este versículo, como ejemplo, agrega al rey, y el siguiente, el 14, habla de los gobernadores. Pero Pedro no se va a limitar en el término de la obediencia, de estar sujeto, solo al ámbito gubernamental, sino se va a extender a otras áreas. Toda estructura o unidad social que funcione en el marco de autoridad es lo que va a estar incluido. ¿Qué otras estructuras podemos encontrar? Familia, iglesia, trabajo, gobierno, educación, negocios, etcétera. Y aquí, entonces, estaba aclarando que, por ejemplo, la autoridad no tiene que ver con el nivel educativo. Yo les decía, usted puede tener cierta preparación académica y de pronto se encuentra con una persona, ponía el ejemplo de una piscina de uno del IRTRA, en donde viene el guardián de la piscina y le dice a usted, este joven, señorita, no puede meterse a la piscina con esa camiseta o con esa pantaloneta, porque no es traje de baño, la norma aquí es traje de baño. Y entonces usted le dice, pero mire, yo tengo más preparación que usted, porque yo tengo un diversificado. ¿Y usted qué tiene? Y el muchacho le dice, yo saqué sexto primaria. Ah, ya vio. No, es que el tema ahí no es preparación académica, sino es autoridad. El guardián de la piscina tiene una autoridad delegada de parte del sistema que dirige, que gobierna, que administra el IRTRA. Y en cuanto a la piscina, ahí la autoridad es el joven que está cuidando. Y a nosotros como creyentes nos toca acatar, ser sujetos o ser obedientes. Si usted va por un parque público y está el jardinero y usted se mete sobre las plantitas para ver una flor, le va a decir, disculpe señor, usted no se puede parar ahí porque está machacando las demás plantitas. El jardinero es la persona con autoridad y a usted lo que le toca es acatar, estar sujeto a esa autoridad. Espero estar siendo claro con esto. Bueno, en rojo estoy anotando algo. Dice, hay relaciones no opcionales y hay relaciones opcionales. Les voy a explicar por qué lo coloqué. Por ejemplo, mm, con respecto a nuestras autoridades como guatemaltecos, eh, lo normal es que esa es una relación de nosotros como ciudadanos con las autoridades, es una relación no opcional. O sea, yo soy ciudadano y las autoridades que están son las que están. No puedo escoger no someterme a ellos, porque eso no es opcional. Ahora, hay otras relaciones que son opcionales. Por ejemplo, usted está en un trabajo y ahí tiene usted una autoridad. Sin embargo, si usted renuncia, pues ya no estaría bajo esa autoridad. Esa sería lo que yo le llamo una relación eh, opcional, ¿verdad? Porque usted puede retirarse. Y hay otras donde no podemos salirnos del ámbito de esa autoridad. Si hay dudas, pues las platicamos más adelante. Pregunta, ¿y por qué hay que ser obedientes? Por causa del Señor. La nueva traducción viviente dice, por amor al Señor. Nos dice que por esa razón es que tenemos que ser obedientes, por amor al Señor o debido al Señor. En pocas palabras, la obediencia es hacia, o sea, la estoy haciendo en función de Dios y por Él. Así que cuando yo obedezco al jardinero, lo estoy haciendo no viendo al jardinero como persona, sino viendo a Dios, que es el que me pidió que yo sea sujeto u obediente.
El contexto en el que Pedro está escribiendo y que el primer ejemplo nos está diciendo que hay que ser sujeto al rey, ¿verdad? Entonces, les voy a decir en qué contexto estaba. En ese momento, Asia Menor, que es donde están las iglesias a las que les escribe Pedro, estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Para ese momento, pues, desde Gran Bretaña, España, Francia, pedacitos quizás de Alemania y se vienen hacia el este, Italia, Grecia, Asia Menor, Palestina, norte de África, todo eso estaba bajo el dominio del Imperio Romano. En el momento que escribe Pedro, el emperador de turno era Nerón. Ustedes lo han oído en la historia, ¿verdad? Nerón eh, estuvo más o menos unos, ahorita les voy a decir, 458, casi llegó a los 16, 18 años de gobierno. Tuvo del 54 al 68 después de Cristo, ese fue el periodo. Este Nerón tenía 17 años cuando asumió el cargo de emperador después de que murió su tío Claudio, ¿verdad? Que fue el emperador anterior. No era hijo, sino que Claudio decidió no dejarle el cargo a su propio hijo, sino se lo dio a Nerón. ¿Qué se sabe de Nerón? Que era un emperador tirano y extravagante, ¿verdad? Se cuenta de que le gustaba ir en carros de esos romanos, ¿verdad? En las calles ahí de Roma le gustaba echar carreritas de carros, ¿verdad? Tiene fama de que fue perseguidor de cristianos. A él se le echa la culpa. Hay discusiones ahí históricas, pero cuando fue el incendio de Roma, que él fue el que lo causó y lo que hizo, que le echó la culpa a los cristianos, ¿verdad? Para que no le fueran a decir nada. Él dijo, esos cristianos fueron los que han de haber incendiado Roma. Y eso generó animadversión hacia los cristianos. Durante su mandato como emperador fue que murió Pablo y Pedro. La tradición nos dice que a Pedro lo crucificaron y él pidió que lo pusieran de cabeza porque no quería morir como su señor. Y a Pablo, al parecer, le cortaron el cuello. Ok, entonces, usted está viendo que Pedro dice que tenemos que sujetarnos al rey, obedecer al rey. Y el rey que había era este señor que les estoy contando. Entonces, porque usted podría decir, que tal vez donde hay un buen rey, uno podría ser obediente y sujeto. Sin embargo, era este señor Nerón el que estaba en el imperio. Por supuesto, era un imperio grande y los niveles de tensión variaban de acuerdo a la región, pero ese es el contexto en que Pedro está diciendo, sujétense al rey. Y luego agrega que también hay que sujetarse a los gobernantes. Y esos gobernantes, en este contexto, habían sido nombrados por el emperador. Eran más o menos como 28 gobernantes que tenían todo el imperio romano. Y para muestra, pues cuando Cristo estuvo, el que estaba como gobernador era Poncio Pilato. Por mencionar uno, él tenía era el gobernador de la zona de ahí de Palestina. Y el imperio romano tenía distintas gobernaciones. Así que, y obviamente, donde estaban los que están leyendo la carta de Pedro, era otra gobernación, porque era la zona de Asia Menor, donde hoy es Turquía. Y entonces Pedro está diciendo al rey o a los gobernantes, ¿verdad? Que han sido enviados por el emperador. Ahora, aquí define en el versículo cuál es la tarea de un gobernante. Es que están para el castigo de los que hacen el mal y para alabanza de los que hacen el bien, sujetos y obedientes a los gobernadores nombrados por el rey. Y agrego yo, y consecuentemente a los miembros de la estructura de gobierno. Si usted se va de nuevo al Nuevo Testamento, teníamos a Poncio Pilato como gobernador de la región, pero había una estructura en donde teníamos centuriones, que eso eran del ejército,
que también ejercían autoridad. En el caso de Pablo, a Pablo cuando lo capturan ahí en Jerusalén porque lo están acusando de que metió a un gentil, a un no judío, que lo había metido al templo, lo cual no era cierto. Y ahí entra otra autoridad que es el militar romano. Entonces, por eso aquí les digo que la orden de ser sujetos obedientes abarca no solo a rey y gobernadores, sino a todos los miembros de la estructura de gobierno. Ahora, ¿cuál es la función de las autoridades? Crear temor que refrene el mal. O sea, el que haya una autoridad es para que haya una actitud de respeto que frene a los ciudadanos de hacer cosas malas. Su tarea también es castigar a quienes hacen lo malo y por otro lado, proteger a quienes hacen el bien. Claro, usted va a estar pensando, pero mira, eso no necesariamente es así aquí, ¿verdad? Aquí a veces algunos que tienen autoridad son los que están haciendo lo malo y no están protegiendo al que hace lo bueno. Bueno, ya vamos a platicar de eso. Pregunta, porque siempre va a surgir. Pedro dice que seamos sujetos obedientes al rey, a los gobernadores, etcétera. Y usted va a preguntar, ah, sí, pero ¿hasta qué punto yo voy a ser obediente? Les recuerdo, Pedro no es el único que habla de este tema. También Pablo menciona esto en Romanos 13 y hay otro pasaje pequeño en Tito, aunque hoy estamos enfocados en Pedro. Pero ¿hasta qué punto tenemos que ser obedientes a estas personas que están en autoridad? Hay un límite a esta obediencia. Les voy a colocar aquí un pasaje de Hechos, ¿verdad? Y precisamente está Pedro también ha involucrado y otros apóstoles, Hechos 5, versículos 28 al 29. Diciendo, inicia, este diciendo son las autoridades judías hablándole a Pedro y sus compañeros. ¿No les mandamos estrictamente que no enseñaran en este nombre? Y este nombre es el nombre de Jesucristo. Y las mismas autoridades les dicen, he aquí, han llenado a Jerusalén con su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Si usted no se recuerda, lo que pasa es que Pedro en un pasaje anterior les dijo, les habló de Cristo y le dijo, a quienes ustedes crucificaron, les dijo. Entonces, por eso aquí están quedados diciendo, les dijimos que no hablen de Cristo y están inundando la ciudad con esas enseñanzas y nos quieren echar literalmente el muerto a nosotros. Ahora vean la respuesta de Pedro. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué fue lo que pidieron estas autoridades? Le dijeron, no prediquen acerca de Jesucristo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro, el mismo que nos está diciendo que nos sujetemos a las autoridades, Pedro responde, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿cuál es el límite? Si lo que pide una autoridad viola la voluntad de Dios revelada en su palabra, esto exime o le quita la responsabilidad al creyente de obedecer X o Y orden. Entonces, espero que esto quede claro. ¿Hasta dónde yo tengo que acatar, obedecer, sujetarme a una autoridad? ¿Hay un límite? Sí. ¿El límite cuál es? Que lo que esta autoridad pida no viole ninguna de las enseñanzas de lo que Dios quiere y que esté plasmado en su palabra. Por supuesto, para eso tengo que conocer la Biblia, ¿verdad? Y para poder tener este tipo de criterio. Le voy a poner un ejemplo. Tenemos que pagar impuestos. Y usted va a la Biblia y llega un momento en que le dicen a Pedro, tu maestro no paga impuestos. Sí, dice él, ¿verdad? Y luego va con Jesús, ¿verdad? Para ver este asunto de los impuestos y Jesús le dice, ¿sabes qué? Anda a pescar y ahí vas a encontrar en un peso unas monedas y das tu parte y das la mía. En otra ocasión, le preguntan públicamente si deberían de pagarle impuestos al imperio que los había conquistado.
Y le dice Jesús, denme una moneda. Y le dan una moneda. Y él pregunta, ¿de quién es la cara de que está aquí en esta moneda? Es del César. Muy bien, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahí podemos aprender cómo Jesús respondió y cuáles son las responsabilidades. Ojo, el relato de la creación, cuando usted estaba en Génesis, usted va a ver primer día, segundo día, cómo va creando los distintos componentes y todo lo demás. Ese relato nos presenta a un Dios como un ser que establece y opera dentro de un marco de orden. Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Y espera que sus seguidores hagan lo mismo con sus vidas, familias, congregaciones y en la sociedad. Dios es un Dios de orden y los creyentes debemos de vivir en un contexto de orden. Allá Pedro cuando estaba con los corintios, con el tema de ciertas prácticas y relajos que estaban haciendo, él les dice, hacedlo todo decentemente y con orden. O sea, Dios es un Dios de orden. Ante esto, les voy a presentar un concepto opuesto y es el concepto de anarquía. La anarquía es la ausencia de poder público, desconcierto, incoherencia, barullo. No, la anarquía es lo contrario a orden, ¿verdad? El anarquismo es la doctrina que propugna la supresión del Estado y la eliminación de todo poder que limite la libertad individual. Eso es anarquía. Aquí no, que no haya autoridades y aquí cada quien va a hacer lo que quiera. Eso no corresponde a lo que es Dios, que es un Dios de orden. Ahora, ¿por qué les estoy mencionando esto? Vamos a ver en el mundo práctico que aunque tengamos autoridades que no necesariamente son unos santos, esas autoridades o esas personas en autoridad lo que están es respondiendo a una estructura que Dios estableció, una estructura de orden. Y esa estructura de orden ayuda a que la vida de los seres humanos camine de mejor manera, aunque a veces el que esté en autoridad no sea un santo. Yo les voy a enseñar aquí unos personajes públicos de la política, un par muertos y un par vivos, y vamos a ver la diferencia entre anarquía y orden. A ver si usted los conoce, porque estos fulanos son del siglo pasado, ahí entre el año 90 y principios del 2000. A su izquierda les presento a Saddam Hussein. Ese era el presidente de Irak. Y a su derecha les presento a Muammar el-Gaddafi. Este era el presidente de Libia. Eran un par de tiranos. Ahora, a Saddam Hussein lo derrocó Estados Unidos, ¿verdad? Y a Muammar el-Gaddafi, su propia gente lo capturó un día y lo mataron. A los dos los mataron. Ahora, ambos países, tanto Irak como Libia, quedaron sin figuras de autoridad. Se volvieron estados anárquicos. Y hasta el día de hoy, estoy hablándole ya más de 20 años o más, ambos países no logran estabilidad ni tener un rumbo correcto como naciones, porque de pronto entraron en un estado de desorden. Y aunque estos dos fulanos eran unos tipos malos, malvados, el que estuvieran en una función de autoridad ayudaba a tener una estructura de orden. Les voy a poner otro parito, que esos todavía están vivos. Ahí les anoto, mal con ellos, no espero, sino peor sin ellos. A su izquierda está Ali Khamenei. No sé si saben de dónde es él. Ali Khamenei es el ayatolá que gobierna Irán. Y ya vieron lo que pasó recientemente con Irán, esa mini guerra que tuvieron con Israel. Pues este viejito es el que está ahí al frente de ese estado. Y a su izquierda tienen a Vladimir Putin, que es el presidente de Rusia. Bueno, cuando fue esta mini guerra, ahorita en mes pasado creo que fue, entre Israel e Irán, los israelitas ya estaban listos para aniquilar a Ali Khamenei. Y Donald Trump les dijo,
no lo vayan, no se lo van a echar, ¿verdad? Y por eso está vivo todavía. Ahora, ¿saben qué pasa? Lo mismo que con Vladimir Putin. Algunos pensarían, si mandan a matar a Vladimir Putin, se acaba esa guerra con Ucrania y esa fastidiadera que tienen los rusos. No necesariamente, porque estos dos podrán ser hombres perversos y malvados, pero mantienen orden en sus respectivos países. Entonces, ahora, ojo, yo no estoy justificando que estos varones ahí estén vivos y sean malos. Lo que le estoy diciendo es que la presencia de autoridades es parte de una estructura de orden. La ausencia de autoridad genera desorden, anarquía y caos. Y ya les puse los primeros dos países que están en desorden desde hace muchos años. Espero que me entiendan lo que estoy tratando de comunicar, si no lo platicamos más adelante. Continuamos con el versículo 15. Dice Pedro que eso que está diciendo, que seamos sujetos obedientes a las autoridades, nos va a decir ahora, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Muy bien, ya lo vimos en el estudio anterior, que van a haber personas que se van a oponer a nosotros como creyentes. Nos van a tratar de decir que somos malhechores, porque no hacemos lo que según ellos creen que debe hacerse. Pero lo que está diciendo Pedro aquí es que lo que Dios quiere es que nosotros los creyentes vivamos vidas diferentes, que haciendo el bien, esa palabra que les puse ahí, que ninguno sabemos pronunciar, lo que pasa es que hacer el bien en el idioma griego es solo una palabra, es esa que les puse allí. Quiere decir hacer algo que es intrínsecamente bueno, cuya motivación es Dios misma. Entonces, hacer el bien es lo que Dios quiere que hagamos. La buena conducta calla o refrena, amordaza y deja sin palabras la boca de los críticos. Cuando los de fuera nos ven a nosotros, van a ver nuestra conducta. Y dice aquí Pedro que nuestra conducta, el que hagamos el bien, calla las críticas de los que se nos oponen. Se recordarán que en el estudio pasado dijimos que Pedro nos llama peregrinos y expatriados. Decíamos que estamos aquí de paso. A la luz de otro pasaje de las Escrituras, Pablo dice que que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? O sea, desde que nacimos de nuevo, fuimos trasladados de la ciudadanía del mundo a la ciudadanía celestial. Y por eso es que ahora, aquí en este mundo, somos peregrinos y expatriados. Ahora, nuestra calidad de peregrinos y expatriados, anoto, activa la xenofobia en los no creyentes. Y usted me va a decir, ah, ya estás hablando alemán. No, no es alemán. La palabra xenofobia quiere decir aversión o temor a lo que es extraño. Literalmente es a los extranjeros, pero también tiene el sentido de extraño, aquello que es diferente a lo que uno es. Entonces, por nuestra calidad de peregrinos, que estamos de paso, genera en los no creyentes una actitud negativa hacia los creyentes. Ahora, ¿cuál es el antídoto para esa actitud negativa? El antídoto es hacer el bien, ya que hacer el bien contrarresta la ignorancia de los que nos critican. Usted va a ir a algún lugar X, ahora es un poco más fácil, pero hace buen número de años era más difícil y de pronto usted dice, eh, soy evangélico. Y la gente de pronto cambia, dice, ¿verdad? A ver, ¿qué es este, verdad? Porque ya somos diferentes de lo que son los demás. Entonces, empiezan con sus prejuicios, pueden haber críticas. Bueno, les voy a poner un ejemplo. En algunos medios, usted dice, soy evangélico, y ya le van a hacer bromas de que si su pastor tiene plata, que si tiene un jet o que si en su iglesia solo es sacadera de pisto, ¿me explico? Ya empiezan a hacer esos comentarios por, por esas ideas que tienen para ellos somos extraños. Todo lo que Pedro dice, vivan una conducta haciendo el bien.
Y cuando miren cómo es su conducta, entonces van a callar la boca de estos que los critican. Actúen como libres y no como los que hacen la libertad un pretexto para hacer lo malo, y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿De qué somos libres? Bueno, ahora somos libres de la condenación del pecado. Ahí les coloqué las citas, pero no los vamos a ver. Las puede usted revisar después. Somos libres de la maldición de la ley, de la esclavitud de Satanás. Somos libres del control del mundo y del poder de la muerte. De todo esto nos liberó Jesús. Pero nos dice, ok, Pedro, ¿ah? Son libres. Pero ahora que son libres de todo eso, no vayan a usar esa libertad como pretexto para hacer lo que a Dios no agrada. Por ejemplo, ser rebelde a las autoridades. O como en otros contextos bíblicos podría decir, bueno, ya que la salvación no se pierde y que tengo vida eterna y está garantizada en los cielos, como dice Pedro, usted dice que va a hacer cosas que son pecaminosas. Entonces Pedro dice, no, 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 o sea, tienes ahora una libertad, una nueva libertad, pero no vas a usar tu libertad como pretexto para hacer las cosas que a Dios no le agrada. Y vamos terminando y dice, honren a todos, dice Pedro. Amen a los hermanos, teman a Dios y honren al rey. Honren a todos, puesto que todos los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Todos los seres humanos deben ser tratados con el merecido respeto. Usted analice cómo trata a las personas en los medios donde usted se mueve. Y me parece que en ocasiones se nos olvida y es posible que no estemos honrando a todo ser humano. Es posible que haya personas que las miremos de menos y eso no es lo que Dios quiere. Todos los seres humanos deben de ser tratados con respeto, incluso los que tienen modo de vida que no están de acuerdo a las cosas de Dios. Deben de ser tratados con respeto. Dos, amen a los hermanos, dice Pedro. En Juan 13, 34, 35, Jesús dijo esto, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Como los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. Ojo, en esto conocerán todos los que nos ven que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Así que el que nos amemos como hermanos tiene un efecto en la sociedad que vivimos, porque entonces van a notar que somos discípulos de Jesús por el amor que tenemos unos a otros. Teman a Dios, reconociendo continuamente su grandeza, su poder, su amor y misericordia. Y como resultado de eso, porque eso implica lo que Él hizo por nosotros, entonces yo voy a buscar vivir una vida que le agrade a Él. Cuando me veo tentado a hacer lo que a Dios no le agrada y pienso en su grandeza, su amor y misericordia, eso es temor de Dios. Vivir una vida que busca agradar a Dios. Y el último elemento, como que cierra el círculo, ¿verdad? Nos empezó diciendo, sométanse, obedezcan. Y el primer caso fue el rey. Y ahora termina en este último versículo de esta sección diciendo, honren al rey. Mantengan una actitud de respeto, no por la persona en sí, sino por la autoridad que representa. Así que creo que el pasaje es bastante claro. Sin embargo, les decía al inicio que estuve en un almuerzo donde se empezó a hablar de autoridades y que se están portando como no corresponde, haciendo cosas malas. Pocas palabras, si usted se fija, nuestros gobernantes, eh, pues en el Congreso circula dinero para que se aprueben leyes. Luego el Congreso aprueba proyectos para que se realicen y las compañías que van a realizar los proyectos les tienen que pagar dinero para que lo aprueben y entonces están cobrando, por así decirlo, ¿qué sería? Un chantaje, hay un soborno ahí metido. En el sistema de justicia ocurre lo mismo. Jueces que están emitiendo juicios en función de que tienen intereses creados o que les están pagando por eso.
Y en el Ejecutivo, no se diga, ¿verdad? Un grado horrible de corrupción. Y entonces usted me va a decir, mira, ¿cómo nos estás diciendo que hay que obedecer, que hay que sujetarse a las autoridades? Y mira qué calidad, qué calaña de autoridades tenemos. Por eso le dije, miren el gobernante que había en el tiempo que Pedro escribió esto, era Nerón, era un hombre nefasto. Pero a manera de recordatorio o que se entere, le voy a dejar unos artículos de la Constitución Política de la República. Y con eso voy a ir terminando. Artículo 140. El Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. ¿Ya vio para qué están las autoridades? Para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades. Artículo 141. La soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos, los tres poderes, es prohibido. Ahora, les recuerdo, según nuestra Constitución, la soberanía en nuestro país, ¿quién la tiene? Dice el pueblo. Pero el pueblo, aquí mediante el sistema de voto y otras cosas, delega esta autoridad en las autoridades. ¿Mm? Ok, los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. Y por aquí termino. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción. O sea, si cometieron delitos, son potencialmente perseguibles mientras no haya prescrito el delito y ahí dice cuyo término será de 20 años. O sea que si alguien en el año 2000, 2005, en octubre del 2005, trabajando para el Estado cometió un delito, todavía se le puede perseguir por ese delito. Prescribe a los 20 años. Y eso es por problemas de tipo civil y está la responsabilidad criminal, que en este caso, ahí hay que leer otras leyes, dice, la prescripción es el doble de tiempo señalado por la ley para la pena que sea. Ahora, no somos abogados, bueno, no sé si hay algún abogado acá, pero eso está en nuestra Constitución. Y entonces, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el tema de la sujeción? Ok, la sujeción y respeto hacia las autoridades no nos exime, o sea, no nos quita la responsabilidad de velar y pedir que cumplan con su responsabilidad las autoridades de gobierno como tales. ¿Por qué anoté esto? Porque nosotros no estamos educados para esto. Me explico. Aquí nuestra actitud es que están haciendo barrabasadas y ¿qué podemos hacer, verdad? Y ahí nos aguantamos y vivimos las consecuencias. Pero si usted lee en nuestra Carta Magna, dice otra cosa. Entonces, por eso dice, em, sí, los podemos respetar y podemos acatar, pero también podemos hacerles ver que están haciendo lo malo y les podemos pedir que cumplan con su papel. ¿Cómo? Eso tendremos que platicar. En Estados Unidos tienen otra cultura. Ahí ellos le pueden escribir a sus diputados y les pueden exigir un montón de cosas y los diputados hacen cambios, porque de lo contrario, los votantes ya no los van a apoyar. Aquí en nuestro país podría ser similar, pero no tenemos la cultura ni la educación. Ahora, regreso.
Es nuestra responsabilidad tener una actitud de sujeción y respeto hacia las autoridades, pero eso no quiere decir que no podamos decirles que están robando, que están haciendo cosas malas, que sus decisiones, si fueron el domingo a la iglesia y vieron el tema de los niños desnutridos de allá de Jalapa, esa desnutrición no debería existir, pero como se están robando el dinero, entonces por eso somos un país con un alto índice de desnutrición. Entonces, como yo no soy dirigente político, no les voy a decir qué hacer. Usted lea la Biblia, pregúntele al Señor y si quiere después un día platiquemos, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer para que nuestro entorno pueda mejorar? Vamos a llegar hasta acá y como siempre les deseo las buenas noches